nabla cruz, nabla fi. Entonces, vamos a ver. Eso es igual a 0. Ahí está. Vamos a tener la derivada segunda de phi respecto de y respecto de z directamente, menos la derivada segunda de phi respecto de y respecto de z y 0. La derivada segunda de phi respecto de x respecto de z menos la derivada segunda de phi respecto de x respecto de z, j, 0. La derivada segunda de phi respecto de x respecto de y menos la derivada segunda de phi respecto de x respecto de y, k, 0. Por lo tanto, tenemos el vector 0. Nabla cruz nabla phi es 0. Siguiente. Nabla punto nabla cruz A. Nabla punto nabla cruz A. A ver ustedes. Ustedes.
Tenemos, a ver, veamos, Sí, la divergencia del rotacional, 0. La derivada respecto de x de A3, de la derivada de A3 respecto de y, menos la derivada de A2 respecto de z, más la derivada respecto de y de la derivada de A1 respecto de z, menos la derivada de A3 respecto de x, más la derivada respecto de z de la derivada de A2 respecto de x menos la derivada de A1 respecto de y. Volvemos a derivar. ¿Qué vamos a tener? La derivada segunda de A3 respecto de x respecto de y menos la derivada segunda de A2 respecto de x respecto de z más la derivada segunda de A1 respecto de y respecto de z menos la derivada segunda de A3 respecto de x respecto de y, más la derivada segunda de A2 respecto de x respecto de z, menos la derivada segunda de A1 respecto de y respecto de z. Evidentemente eso es 0. ¿De acuerdo? Seguimos. Hallar la derivada segunda de phi por psi. Los dos son escalares. Hallar nabla segunda, o sea, el laplaciano del producto de dos escalares. A ver ustedes. España ahora dicen para la inclusión, para los derechos humanos. No, no, no. Se educan para lo mundano, para que cada quien busque su proyecto de vida, se inserte en el mercado, desarrolle su talento y sirva al prójimo sin imponer, sin violentar. Resultado, en Atenas se produjeron los más drásticos avances comparativos en 4/5 partes de las materias de conocimiento artístico científico que seguimos cultivando. Base de nuestra civilización. Efectivamente. Luego, salto rápido en la historia, vamos a quienes defienden la educación compulsiva. El primero, Rousseau. Rousseau, el mismo año que publica su obra El contrato social, que es base de la teoría republicana moderna, pero también del socialismo moderno, publica Emilio sobre la educación. Es un texto que va a ser clave para la pedagogía moderna, para la pedagogía institucional, para la idea de que el Estado debe hacerse cargo. Adopten la nueva religión, que es la luterana, la protestante, de los principados alemanes, por la fuerza. Razón por la cual el Reino de Prusia va a ser el primer país europeo donde se implemente un sistema de educación compulsiva u obligatoria por parte del gobierno, donde se les enseña mucho más ideología que elementos para desenvolverse en la vida. ¿Por qué no sucede esto, por ejemplo, en Inglaterra? Porque en Inglaterra tenemos otro enfoque totalmente distinto, que lo expresa muy bien el pedagogo escocés Samuel Smiles, que además era médico y periodista, que son personas que incluso a partir grandes
impidió que en el país más próspero del siglo XIX haya educación pública hasta finales del siglo. Interesante tenerlo en cuenta. Francia tuvo el primer intento de educación pública con la Revolución. Al contrario que lo que proponía Lutero, que era una educación teocrática, Francia le proponía una educación jacobina. Literalmente obligar a los chicos a ser ateos, obligar a los chicos a profesar la religión racional republicana e incluso instruir a los hijos, algo que se está viendo hoy en Noruega, por ejemplo, a que denuncien a los padres que les hablaban de cosas contrarias en su casa para luego ser asesinados y los chicos convertirse de manera objetiva, no declarativa, en propiedad en rehenes del gobierno republicano. Luego Napoleón, que era un imperialismo bastante globalista, si me permite trazar la analogía, en los lugares que conquista va imponiendo su código civil, etc., impone este modelo educativo. Cuando termina Napoleón, termina la educación pública y comienza, qué ironía, una etapa de mayor prosperidad y paz para Francia, que recién va a revertirse en el siglo XX con la educación pública. Estamos haciendo a Nicolás Morán. Nicolás, ¿dónde nos quedamos? Bueno, Valeria, muy brevemente nos quedamos en que la educación pública comienza a generalizarse con la formación de los estados nacionales. En ese la voluntad de la gente, por lo tanto la gente está obligada a ir a morirse por las autoridades. ¿Esto quién lo define? ¿Quién lo define? El marxista italiano Antonio Gramsci. Cita literal. ¿Qué es la hegemonía para Gramsci? La capacidad de un bloque dominante de la sociedad, o sea, de los grupos de poder, de la élite, de configurar la vida económica, civil y cultural del colectivo social. La hegemonía tiene la necesidad de encontrar estrategias apropiadas para suscitar un consenso manipulado. Esto significa para convencer a las personas de cuestiones opuestas a sus intereses y hacerlos creer que han elegido libremente esto. Y emerge así la construcción cotidiana del consentimiento otorgado al orden social, a la voluntad. Bueno, explotar esto en parte del transhumanismo, un concepto muy vigente en estos días, el hermano malévolo del gran novelista de Sachs, que no tiene eso no cuenta. Por ejemplo, no solo fue un teórico de la eugenesia y el exterminio, nuevamente no se trata libre y obligatoria sobre la educación progresista, que es básicamente lo que se está queriendo imponer en este momento en Paraguay y que ya se ha impuesto, como cuento en mi caso en la Argentina, en España y en Estados Unidos. Y él dice, el sistema de educación permisivo progresista tiene ciertas características y el principal es destruir el pensamiento independiente del niño. Enseña a los niños a buscar la verdad en la supuesta opinión de la mayoría, que no es otra cosa que la ideología docente, que no es otra cosa que la línea que baja el Ministerio de Educación. Entonces el énfasis ya no se pone en el hombre o en la mujer futura, que tiene que insertarse a la sociedad y desarrollar su proyecto de vida, sino en el grupo, en la tribu. Y esto es un testimonio de por qué cada vez es más paupérrimo el resultado de los sistemas educativos, y él dice, ya esto fue escrito en los 70s, los bachilleres ignoran la escritura o lectura elemental y no pueden escribir siquiera una frase coherente, pero sí pueden repetir los cánones, los conceptos de los dogmas. Los dogmas. Exacto. Tal cual. Exactamente. Tal cual. Ya no se le ve al chico como una persona, como un sujeto a quien darle una formación para llegar a ser una persona independiente, sino que se lo ve como un agente de cambio social. Exactamente. Y se lo adoctrina para que ejecute el cambio social
que pretenden los poderes estatales Así es, o exactamente. supranacionales. Es que la estructura de la escuela controlada por el gobierno no puede dar nada bueno, ya sea en una dirección ideológica o en otra dirección ideológica. El propósito no es educar. Esto lo explicó un maravilloso pedagogo, que de hecho fue obispo jesuita, lo expulsaron por esto, Iván Illich, que escribió el ensayo, yo lo recomiendo mucho, es muy breve y lo puede entender cualquiera, La sociedad desescolarizada. Y él dice, desde que las instituciones del poder político se apropian de la educación, ya no hay educación. Se abandona la sustancia, que es educar, a cambio de la estructura, que es adoctrinar, que es desplegar el poder del gobierno, que es convertir, como dice usted, al ciudadano no en un estudiante, sino en un militante de la causa de su gobierno. A ver, uno entra al sistema escolar con 4 o 5 años. Ahora en Argentina es obligatorio entrar al jardín de 3, cada vez lo hacen más largo. Sale a los 18, si va a la universidad, continúa hasta los 24, hasta los 25, entonces pasa la etapa más fértil de su juventud recibiendo bombas ideológicas y adoctrinamiento por parte del cuerpo docente. El resultado, salvo que haya un contrapeso, salvo que esa persona sea muy curiosa, como en mi caso, o que haya una familia que le induce a reflexionar, a ejercer el pensamiento crítico, el resultado está cantado. Esa persona va Que ejecute el cambio social que pretenden los poderes estatales Así es, o exactamente. supranacionales. Es que la estructura de la escuela controlada por el gobierno no puede dar nada bueno, ya sea en una dirección ideológica o en otra dirección ideológica. El propósito no es educar. Esto lo explicó un maravilloso pedagogo, que de hecho fue obispo jesuita, lo expulsaron por esto, Iván Illich, que escribió el ensayo, yo lo recomiendo mucho, es muy breve y lo puede entender cualquiera, La sociedad desescolarizada. Y él dice, desde que las instituciones del poder político se apropian. Y está ahí. ¿Ya está? Sigue. Muy bien. Veamos. Nabla al cuadrado de phi por psi es igual a la derivada respecto de x de la derivada de phi por psi respecto de x, más la derivada respecto de y de phi de la derivada de phi por psi respecto de y, más la derivada respecto de z de la derivada de phi por psi respecto de z. Entonces esto se desarrolla así. La derivada respecto de x de phi por la derivada de phi respecto de psi, digo de x, más la derivada de phi respecto de x por psi, más la derivada respecto de y de phi por la derivada de psi respecto de y, más la derivada de phi respecto de y psi, más la derivada respecto de z. ¿De quién? De phi por la derivada de psi respecto de z más la derivada de phi respecto de z psi. Seguimos.
derivamos cada corchete, ¿no? ¿Qué vamos a tener? Phi por la derivada segunda de psi respecto de x, más la derivada de phi respecto de x por la derivada de psi respecto de x, más la derivada de phi respecto de x por la derivada de psi respecto de x, más la derivada de segunda de phi respecto de x, psi. Y cada corchete tiene esas cuatro derivadas. Más, entonces, la derivada phi por la derivada segunda de psi respecto de y, más la derivada de phi respecto de y por la derivada de psi respecto de y, más la derivada de phi respecto de y por la derivada de psi respecto de y, más la derivada segunda de phi respecto de y por psi. Más phi por la derivada segunda de psi respecto de z, más la derivada de phi respecto de z por la derivada de psi respecto de z, más la derivada de phi respecto de z por la derivada de psi respecto de z, más la derivada segunda de phi respecto de z por psi. Voy a factorizar phi y también psi. Entonces, phi por la derivada segunda de psi respecto de x, más la derivada segunda de psi respecto de y, más la derivada segunda de psi respecto de z, ¿no ve? Eso voy a tener. Y fíjense aquí voy a tener esto, más esto, es dos veces, ¿no? Dos veces la derivada de phi respecto de x por la derivada de psi respecto de x, más la derivada de phi respecto de y por la derivada de psi respecto de y más la derivada de phi respecto de z por la derivada de psi respecto de z. Todo eso por 2, ya hemos dicho. Ahora voy a factorizar psi, que voy a tener más la derivada segunda de phi respecto de x, más la derivada segunda de phi respecto de y, más la derivada segunda de phi respecto de z. Ahí está. Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener phi por el laplaciano de psi, perdón, más dos veces nabla phi punto nabla psi, más el laplaciano de psi por phi. Ahí está. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Bueno, queremos hallar la derivada de nabla r a la n, donde r es un escalar, ¿no? Entonces este es el gradiente. A ver ustedes.
¿Tenemos, jóvenes? Bueno, vamos a decir esto. Voy a definir el vector R de posición, el vector R de posición igual a xy más yj más zk. Su norma va a ser la raíz de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Todo eso es raíz, ¿no? O lo que es lo mismo, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, todo elevado a la 1/2. Entonces, al final va a quedar esto así. Nabla Rn es igual a nabla x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado elevado a la n medios. ¿Sí? Ahí está. Entonces, aplicamos el gradiente. Vamos a tener la derivada de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado a la n medios respecto de x y más la derivada respecto de y de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado elevado a la n medios j más la derivada respecto de z de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado elevado a la n medios k. Cuando yo derive, voy a tener n medios por delante, ¿no? Entonces voy a factorizar eso, n medios, por x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado por, o elevado a la n medios menos 1, o sea, n medios menos 2 medios. Eso es n menos 2, todo sobre 2, por 2x. Y toditos van a tener este factor, x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado elevado a la n menos 2 sobre 2. Toditos van a tener. Entonces, eso también saco fuera. ¿Qué voy a tener afuera? Voy a tener n medios por x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado elevado a la n menos 2, todo sobre 2. Y dentro los corchetes o paréntesis voy a tener 2x y más 2yj más 2zk. Ahí está. ¿Sí? Entonces yo puedo factorizar el 2 con este n medios. Chao. Y voy a tener n por x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado elevado a la n menos 2, todo sobre 2 por xy más yj más zk. ¿Qué es xy más yj más zk? Es el vector r de posición. Entonces, nabla r a la n es igual a n por r elevado a la n menos 2. ¿Por qué n menos 2? Porque x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado elevado a la 1/2 es r. ¿No es? Es la norma, r. Que vamos a escribir así. Otras veces hemos escrito con entre dos barritas, ¿no? Entre un par de barras. Pero ahora vamos a escribir R nomás. N, R elevado al N menos 2 por el vector R de posición. ¿De acuerdo? ¿Preguntas, señores? Bueno, sigamos. Hallar el laplaciano del logaritmo natural de R. A ver ustedes este.
Bien, nuevamente vamos a decir R, el vector de posición R, va a ser igual a xy más yj más zk. Su norma, R simple, sin flechita, R nomás, va a ser x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado elevado a la 1/2. Entonces, dice hallar el laplaciano del logaritmo natural de R. Eso es igual al laplaciano del logaritmo natural de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado elevado a la 1/2. Por propiedad de logaritmos, 1/2 baja, sale fuera del operador nabla, y entonces vamos a tener 1/2 de nabla del laplaciano del logaritmo natural de x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. O sea, 1/2 de la derivada respecto de x de la derivada del logaritmo natural de x cuadrado y cuadrado más y cuadrado más z cuadrado respecto de x más la derivada respecto de y. ¿De quién? De la derivada del logaritmo natural de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado respecto de y más la derivada respecto de z de la derivada del logaritmo natural de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado respecto de z. Aquí está lo que hemos dicho. 1/2 sale fuera. Y ahora podemos derivar, ¿no? La derivada del logaritmo natural de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado respecto de x, ¿qué es? Es la derivada del argumento respecto de x, obviamente, sobre el argumento sin derivar. O sea, la derivada respecto de x de 2x sobre x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. No olvidemos todo por 1/2, ¿no? Más la derivada de la derivada del logaritmo, eso es respecto de y, 2y sobre x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, más la derivada respecto de z de la derivada del logaritmo, eso es 2z sobre x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Tenemos la derivada de un cociente en cada uno de estos sumandos. Entonces, aplicamos la derivada del cociente, pero antes, cuando derivemos, este 2 va a salir fuera, ¿no? Entonces, podemos simplificar con este 1/2, igual a este 2. Bien, entonces vamos a tener en el denominador x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, todo al cuadrado. Producto, eso es resultado de derivar un cociente. Entonces, ¿qué vamos a tener? 1 sobre x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado al cuadrado por 2, el 2 lo hemos sacado, ¿no ve? Entonces me queda 1 nomás, me queda 1. X por, a ver, no, la derivada del primero de x es 1, por el segundo sin derivar, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, menos el primero sin derivar por la derivada del segundo respecto de x, 2x al cuadrado, ¿verdad? 2x al cuadrado. Más el primero, esto ya respecto de y, sería por el segundo sin derivar, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, menos el primero sin derivar, y por la derivada del segundo
respecto de y, 2y, 2y por y, 2y cuadrado. Más, ahora respecto de z, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado menos z por la derivada del segundo respecto de z, 2z por z, 2z cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a tener? X cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, aquí hay 1, 2, 3. 3 veces x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado menos 2x cuadrado menos 2y cuadrado menos 2z cuadrado. Factorizo el 2 menos 2 por x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Eso es igual a x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Con este denominador, finalmente me queda nabla segunda o el laplaciano del logaritmo natural de r igual a ¿qué? 1 sobre x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. ¿Y eso a qué es igual? 1 sobre la norma de r al cuadrado. Ahí está, jóvenes. Preguntas, por favor. Preguntas, señores. Todo claro ya. Perfecto. Muy bien. Aquí nomás vamos a quedar. Nos vamos a reencontrar el día jueves. Hasta el jueves, señores. Hasta el jueves. Hasta el jueves, ingeniero, muchas gracias. Hasta el jueves a ustedes. Hasta el Hasta jueves. luego. Hasta luego, ingeniero. Muchas Hasta gracias. luego. Hasta el jueves. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego. Hasta el jueves. Que les vaya bien.